Hola, hola, soy Miguel y te doy la bienvenida a Relatos del Más Allá. Cuando cae la noche y las calles se vacían, cuando las sombras cobran vida y el silencio se vuelve ensordecedor, es cuando las historias más escalofriantes salen a la luz. Hoy te voy a contar relatos que cambiará para siempre tu forma de ver los taxistas y Ubers en México. Una historia real, una experiencia que alguien vivió en carne propia, y que tal vez, después de escucharla, tú también reconozcas. Apaga las luces, ponte cómodo, y prepárate para adentrarte en los misterios más oscuros de México, porque lo que vas a escuchar podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Comencemos. Historia número 1. El último pasajero. Soy taxista desde hace más de 20 años. He recorrido las calles de la Ciudad de México a todas horas, con lluvia, con sol, en festividades, en protestas, en sismos, y también durante las madrugadas, cuando la ciudad cambia, se vuelve más silenciosa y más extraña. Nunca fui supersticioso. Me burlaba de mis colegas que ponían estampitas en el tablero o colgaban crucifijos del espejo. Pero hubo una noche, hace unos años, que me cambió por completo. Desde entonces no trabajo después de la medianoche, y jamás vuelvo a hablar con los pasajeros si no me dirigen la palabra primero. Todo comenzó un viernes por la noche. Era una jornada floja y decidí conectarme a una app de transporte para ver si caía algún servicio decente. Pasaba de la 1 de la mañana cuando me llegó una solicitud, un viaje largo, desde la colonia Doctores hasta los límites de Tláhuac. Me pareció extraño por la hora, pero el pago era bueno. Acepté. Al llegar al punto de partida, vi una figura esperando parada bajo un farol fundido. Un hombre alto, con un abrigo negro largo y un sombrero. Apenas lo iluminaban las luces de mi taxi. Caminó hacia mi con paso lento, como si no tuviera prisa, y sin decir palabra abrió la puerta trasera y se sentó detrás de mí. Buenas noches, dije, sin recibir respuesta. Lo miré por el espejo retrovisor. No podía ver bien su rostro, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en mí, como si pudiera verme sin que yo lo viera a él. ¿Vamos hacia Tláhuac?, pregunté. Asintió con la cabeza, muy despacio. La ruta era larga, casi una hora si no había tráfico. Lo que me inquietó no fue el silencio, sino el ambiente que empezó a crearse dentro del coche. El aire se volvió denso, como si bajara la presión. Encendí el estéreo para romper el silencio, pero la radio solo emitía estática, sin importar qué estación sintonizara. Intenté encender el Bluetooth, pero el sistema se congeló. Entonces, de pronto, una canción comenzó a sonar, Estrellita, ¿dónde estás? Esa canción infantil, pero distorsionada, como si la estuviera cantando una niña desde el fondo de un pozo. ¿Quiere que apague la música?, pregunté, sin obtener respuesta. Al cabo de unos minutos, me di cuenta de algo aún más extraño. No había autos en la calle. Ni uno solo. Nada de luces, ni peatones, ni perros callejeros. Era como si la ciudad se hubiera detenido. Intenté mantener la calma, pero mis manos comenzaron a sudar. Lo miré de nuevo por el espejo. Él seguía viéndome, sin pestañear. ¿Está bien?, me atreví a decir. Y entonces, por primera vez, habló. ¿Tú crees en la muerte? Su voz era hueca, como si viniera de muy lejos. Me dio un escalofrío que me recorrió toda la espalda. ¿Perdón? La muerte no siempre llega cuando uno espera, continuó. A veces, se sube contigo al taxi. Sentí un nudo en el estómago. Quise reírme, decirle que era un bromista, pero algo en su tono no lo permitía. No sonaba a chiste. Quise detener el coche, pero el freno no respondió. El volante estaba rígido. La aguja de la gasolina comenzó a parpadear aunque yo sabía que el tanque estaba lleno. Y entonces, lo oí de nuevo. Estrellita, ¿dónde estás? Pero esta vez cantada por varias voces. Voces de niños, susurrando detrás de mí. Volteé rápidamente, pero solo estaba él. Aunque juro que vi sombras, muchas sombras pequeñas. ¿Qué es esto?, pregunté, casi suplicando. No es la primera vez que paso por aquí, respondió. Solo que esta vez, no seré yo el que se quede. No entendía nada, pero lo sentía. Estaba atrapado. El GPS marcaba que íbamos avanzando, pero las calles eran cada vez más oscuras, como si pasáramos por túneles que no existían en esta ciudad. Miré por la ventana. Los edificios parecían desfigurarse, las luces vibraban, las calles se estiraban como plastilina derretida. Y de pronto, llegamos. No sé cómo, pero el coche se detuvo frente a un lote baldío. Un terreno cercado, con una reja oxidada que colgaba a medias. No había casas,
ni postes, ni nada. Solo una oscuridad que parecía absorberlo todo. El hombre abrió la puerta y bajó. «Gracias por traerme», dijo. «Ahora es tu turno». «¿Mi turno de qué?». Me miró por primera vez, de frente. Su rostro estaba pálido, pero no por falta de color, sino porque no tenía rasgos. Era como una máscara sin expresión, lisa, como si fuera una escultura inacabada. Y antes de que pudiera hacer algo, cerró la puerta. El coche arrancó solo. Volvió a tomar velocidad, y mis manos no respondían. Iba por calles desconocidas, que no estaban en ningún mapa. La radio seguía con la canción, ahora más distorsionada, y cada tanto oía risas infantiles, pequeñas manos golpeando las ventanas desde afuera, o desde dentro. Me detuve cuando el coche por fin respondió. Estaba de nuevo en la colonia Doctores. Mismo punto de partida. Eran las 3:33 de la mañana. El mismo lugar donde lo recogí, pero todo estaba vacío, como si el tiempo hubiera hecho un bucle. Miré hacia el asiento trasero. En lugar del hombre, había una caja de madera. La abrí, con las manos temblorosas. Dentro, había una foto vieja, en blanco y negro, un taxi, idéntico al mío, y un conductor, con el rostro completamente borrado. Detrás de la foto, escrito a mano, decía: «Nos turnamos. Bienvenido al camino». Desde esa noche, todos los viernes a la misma hora, me llega una solicitud al mismo punto, con el mismo destino. Ya no acepto, no me atrevo, pero a veces, al pasar cerca, veo a alguien bajo el farol fundido, alto, con un abrigo largo, esperando su siguiente conductor. Historia número 2. Pasajero no identificado. Trabajo como conductor de Uber desde hace 4 años. Me gusta el trabajo, me da libertad y, la mayoría del tiempo, no me meto con nadie. Aprendí a no hacer demasiadas preguntas, a dejar que los pasajeros hablen si quieren, y a simplemente cumplir con mi ruta. Pero hay noches que te cambian la vida, noches que no se olvidan, no importa cuánto tiempo pase. Una de esas noches fue un jueves cualquiera, justo después de las 2 de la mañana. Había terminado de dejar a un pasajero en la Roma y ya iba camino a casa cuando me llegó una última solicitud. Iba hacia Coyoacán. Dudé en aceptarla, ya estaba cansado, pero algo me impulsó a tomarla. Tal vez por codicia, tal vez por costumbre. El punto de recogida era una calle pequeña, sin salida, medio escondida entre viejas casonas. Al llegar, me detuve frente a una reja de madera que daba a una casa oscura. No había luces prendidas, ni sonido alguno. Solo el viento moviendo ligeramente las ramas secas de los árboles. Esperé 2 minutos, 3. Pensé en cancelar el viaje, pero justo cuando iba a hacerlo, alguien abrió la puerta trasera y se subió. No escuché pasos. No lo vi venir. Era una mujer, morena, delgada, con el cabello lacio y largo, casi hasta la cintura. Llevaba un vestido blanco, sucio, como de hospital. No dijo nada. Solo me miró con los ojos muy abiertos y dijo: «Avenida División del Norte, número 3912, por favor». «Claro», le respondí, mientras revisaba en el GPS, pero al buscar la dirección, no aparecía. «¿Sabe alguna calle cercana?», le pregunté. Ella solo sonrió. «Usted maneje. Yo le digo por dónde». Me incomodó, pero asentí. Encendí el motor y comenzamos el trayecto. Durante varios minutos me fue indicando calles, algunas conocidas, otras que no recordaba haber visto nunca. Cada vez íbamos más hacia zonas viejas, más oscuras. Al rato, ya no pasaban otros coches. Solo nosotros. Incluso mi señal de internet comenzó a fallar. La mujer no hablaba. Solo miraba por la ventana. Pero lo inquietante era que su reflejo no aparecía en el cristal. Era como si el vidrio estuviera vacío, aunque yo la tuviera justo al lado. «¿Va a visitar a alguien?», pregunté, tratando de mantener la calma. Ella giró el rostro hacia mí, lentamente. «Voy a ver a alguien que me debe un favor». Su voz era tranquila, pero sus palabras retumbaron en mi cabeza como un eco extraño. Me puse nervioso. Miré el espejo retrovisor, pero no había nadie en el asiento trasero. Me detuve en seco. Volteé. Vacío. No había nadie. Mi corazón latía a 1000 por hora. Me bajé del coche, revisé debajo, alrededor, nada. Me senté de nuevo frente al volante, respirando agitado. Pensé que me estaba volviendo loco, que quizá estaba muy cansado. Pero entonces la voz volvió, dentro del coche.
¿Por qué te detuviste? La mujer estaba en el asiento del copiloto ahora. Me estaba viendo, muy de cerca. No grité. Me paralicé. ¿Quién eres? Ella sonrió de nuevo, pero esta vez sus ojos se llenaron de lágrimas negras. ¿No te acuerdas de mí? Y entonces, como un golpe en la cabeza, lo recordé. Esa cara. No podía ser. Hace años, cuando apenas empezaba en esto, trabajaba de noche como chofer para un taxi pirata en Iztapalapa. Una noche recogí a una mujer muy parecida. Estaba herida, temblando, con la ropa rasgada. Dijo que huía de alguien. Quería que la llevara a un hospital. Yo, no lo hice. La llevé a un lote baldío y la dejé ahí. Le quité el poco dinero que tenía y me fui. No le hice daño físico, pero tampoco la ayudé. Al otro día, escuché que encontraron su cuerpo en un canal, golpeada, ultrajada, muerta. Nunca se encontró al culpable. Me juré olvidar eso. Me convencí de que no fue culpa mía, que no tenía pruebas, que yo solo la dejé, no fui yo quien la mató. Pero ahora estaba ahí, frente a mí. Te estaba esperando, dijo con una voz más grave, inhumana. A veces los favores se pagan con interés. Quise abrir la puerta, salir corriendo, pero el seguro estaba trabado. La radio del coche se encendió sola y empezó a emitir sonidos de lamentos, como si cientos de personas lloraran al mismo tiempo. Las ventanas se empañaron, y en el parabrisas comenzaron a aparecer manos marcadas, una tras otra, como si alguien, o algo, golpeara desde fuera, o desde otro lugar. La mujer comenzó a gritar. Su rostro se deformó, los ojos se le vaciaron, la piel se le cuarteó, y su boca se abrió tanto que parecía imposible. Sentí que iba a morir. Entonces, todo se volvió negro. Desperté horas después, en medio de un parque, con el coche apagado. No había señales de la mujer. Revisé la app, no había registro del viaje. Nada, como si no hubiera existido. Pero en el asiento del copiloto, encontré algo, una pulsera de hospital. El nombre estaba borrado, excepto por una palabra escrita con sangre seca. Recuérdame. Desde esa noche no he vuelto a conducir de madrugada. Me cambié de ciudad. Intenté rehacer mi vida. Pero cada tanto, por alguna razón, mi teléfono vibra a las 2:14 de la mañana. Y siempre es la misma notificación. Nuevo pasajero. Dirección, División del Norte 3912. Y cada vez, escucho una voz detrás de mí, aunque esté solo. Tú no me ayudaste, ahora es tu turno. Historia número 3. El viaje sin destino. No me considero supersticioso. Crecí en un barrio duro de Nesa, y ahí aprendes que los verdaderos miedos tienen rostro humano. Pero después de lo que viví hace 2 años, ya no estoy tan seguro. Manejaba Uber desde hacía poco más de un año. Siempre de noche. Me gustaba la calma de las calles vacías, la poca competencia, y sobre todo el silencio. Ese día había sido raro, muchos viajes cancelados, el clima tenso, como si el aire estuviera pesado. Llovía intermitente, y las calles estaban húmedas y con neblina ligera. Pasaban de las 2:20 de la madrugada cuando me llegó una notificación. Origen, un callejón en la colonia Santa María la Ribera. Destino, sin especificar. Sí, leíste bien. Destino, ninguno. Pensé que era una falla de la app, pero como necesitaba el dinero, acepté. Al llegar, el callejón estaba oscuro, sin luz pública, y con basura amontonada en las esquinas. Me pareció raro desde el inicio, pero lo que me inquietó más fue que, apenas me detuve, la puerta trasera se abrió sin que nadie estuviera cerca. Subió un pasajero sin decir palabra. No pude verle bien la cara, solo noté que iba completamente cubierto con una capucha, y su aliento formaba vaho, como si hiciera más frío en ese asiento que en el resto del coche. Buenas noches, dije, mirando por el espejo retrovisor. Nada. Silencio. ¿A dónde vamos? Entonces habló, con una voz apagada, como si hablara desde detrás de un vidrio grueso. Tú maneja, yo te digo. Me invadió una incomodidad profunda, pero no quise hacer escándalo. A veces te toca gente rara. Así es el oficio. Comenzamos a avanzar. Él iba indicando por señas, con un dedo largo, delgado, casi esquelético. Me guiaba por calles que no estaban en el mapa. Calles que, estoy seguro, no deberían existir. Casas viejas, con ventanas selladas, árboles retorcidos, paredes llenas de moho y grafitis que no parecían humanos. Todo era ajeno.
Después de unos minutos, intenté romper el silencio. ¿Trabaja por aquí?, pregunté. Silencio. ¿Va a casa de alguien? Silencio. Oiga, esto ya se está poniendo raro. Dígame a dónde vamos o cancelo el viaje. Entonces, me habló de nuevo. Este viaje no se puede cancelar. Tú ya dijiste que sí. Lo miré por el retrovisor. Sus ojos no estaban. Donde debían estar sus pupilas había solo dos cuencas oscuras, hundidas. Su piel era grisácea, como si llevara años sin ver el sol. Quise frenar. El coche no respondió. El freno estaba duro. El volante giraba por sí solo. Y la velocidad comenzó a aumentar sin que yo pisara el acelerador. ¿Qué es esto? ¿Quién es usted?, le grité, con la voz quebrada. No soy nadie. Solo soy el último. ¿Último qué? Último en subir. Último en bajar. Y entonces me mostró algo que traía en las manos. Era un teléfono viejo, de esos de tapa. Lo abrió. Me lo enseñó. En la pantalla, borrosa, había una foto. Era mi coche, con yo adentro, conduciendo. Pero lo extraño es que en la parte de atrás había 4 personas más. Personas que no estaban ahí. O no las había visto. Miré por el espejo retrovisor. Ahora estaban ahí. 4 figuras pálidas, casi traslúcidas, sentadas como si fueran pasajeros comunes. Todos con miradas vacías, sin pestañear, todos viéndome. ¿Qué quieren?, pregunté con la garganta seca. No es lo que queremos, dijo uno, con voz infantil. Es lo que falta. ¿Falta qué? Tú. El coche comenzó a acelerar aún más. Las calles se hacían borrosas. El cielo parecía bajar. Todo se oscurecía. Entonces vi algo que me hizo perder la cabeza. El marcador del kilometraje. En lugar de los números usuales, ahora aparecía la palabra destino, seguida de un contador descendente. 59, 58, 57. Pensé que era un sueño. Intenté abrir la puerta mientras manejaba, pero no se podía. Estaba atrapado. Déjenme bajar, grité. No puedes, dijo la voz del primer pasajero. Este viaje no tiene parada, solo destino final. ¿Y cuál es ese maldito destino? Todos, al mismo tiempo, susurraron. Donde todos olvidan, donde ya no existe nadie. En un momento de desesperación, cerré los ojos, solté el volante y grité como nunca. Pensé que íbamos a chocar, que todo iba a explotar, que al fin despertaría, pero no pasó nada. Solo un silencio absoluto. Abrí los ojos y estaba en una gasolinera, cerca de Periférico. El coche apagado, las luces normales, el cielo despejado, nadie en los asientos, nadie en la calle. Me bajé, caminé unos metros, respiraba con dificultad. Un trabajador de la gasolinera me miró con extrañeza y me preguntó si estaba bien. ¿Qué hora es?, le pregunté. Las 3:33, me dijo. Habían pasado apenas 10 minutos desde que acepté ese viaje. Revisé la app. No había ningún historial de viaje reciente, ninguna dirección en Santa María. Nada. Volví al coche, temblando. Me senté y miré el asiento trasero. Vacío, pero había algo. Una pequeña hoja doblada, escrita a mano, con letra antigua. Decía: gracias por llevarnos. Volveremos cuando te toque a ti. Desde esa noche dejé de manejar. Vendí el coche. Cambié de número. Me mudé de estado. Pero a veces, en las madrugadas, cuando me despierto sin razón, escucho una notificación de Uber que ya no debería llegarme. Y siempre dice lo mismo. Pasajero esperando en callejón. Destino no especificado. Historia número 4. El niño del asiento trasero. Me llamo Arturo y manejo taxi en la Ciudad de México desde hace más de 15 años. He visto cosas raras, borrachos hablando solos, tipos sangrando, mujeres llorando por un desamor. Pero nada me había preparado para esa noche en que recogí a un niño, solo, en medio de la madrugada. Era martes, casi las 2 de la mañana. Había terminado de dejar a un pasajero en Mixcoac y estaba por apagar la aplicación cuando llegó un nuevo servicio, recogida en la colonia San Pedro de los Pinos, destino, Calzada de Tlalpan. La tarifa estaba alta por la hora, así que acepté. Al llegar al punto de encuentro, no había nadie. Era una calle angosta, flanqueada por edificios viejos. Estaba por cancelar cuando vi a alguien salir de una sombra. Era un niño,
No tendría más de 8 años, con uniforme escolar y una mochila roja. Caminaba con paso tranquilo y se subió a mi taxi sin decir una palabra. ¿Tus papás vienen contigo?, pregunté sorprendido. No, voy solo, me respondió con voz muy suave. Lléveme, por favor. ¿Seguro que estás bien? ¿Dónde están tus papás? En casa, pero ya no me esperan. Dudé en arrancar. Algo dentro de mí me decía que eso no era normal, pero su mirada me desarmó. No parecía asustado, ni molesto, solo, triste, una tristeza que pesaba. Está bien, le dije. Vamos a Tlalpan. Durante el trayecto, intenté sacarle conversación. Le pregunté su nombre, su escuela, por qué andaba tan tarde, pero sus respuestas eran breves y vagas. Dijo que se llamaba Emiliano, que iba a casa de su abuela, que no tenía sueño. Entonces, mientras íbamos por Avenida Revolución, vi algo en el espejo retrovisor que me heló la sangre. El cinturón de seguridad no estaba abrochado, pero el niño no se movía. Estaba flotando ligeramente sobre el asiento. Me giré bruscamente. El niño me miró directo a los ojos. Tenía una mirada fija, sin expresión. No estaba enojado, pero tampoco era una mirada normal. No parpadeaba. ¿Todo bien?, le pregunté, intentando mantener la calma. ¿Usted tiene hijos?, me respondió, con voz más baja que antes. Sí, tengo una hija. ¿Por qué? ¿Y si un día desapareciera y nadie la buscara? No supe qué responder. La piel se me erizó. A veces, continuó, los niños se pierden, ¿sabe? Pero lo peor no es eso. Lo peor es cuando se olvidan de ellos. El silencio se volvió insoportable. Empecé a sudar frío. Mi respiración se aceleró. Sentía que el aire dentro del taxi era cada vez más pesado. ¿Emiliano?, dije, tratando de sonar tranquilo. ¿Estás bien?, no respondió. Lo miré de nuevo. Ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío. Frené de golpe en plena avenida. Bajé del coche y revisé todo. Nada, nadie, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. La mochila roja también había desaparecido. Volví al volante temblando. La aplicación seguía marcando que el viaje estaba en curso. Decidí terminarlo ahí, forzar el cierre, pero no pude. La pantalla se congeló. Luego, parpadeó y mostró algo extraño, una foto en blanco y negro. En la imagen, se veía el interior de mi taxi, con un niño sentado atrás. Emiliano, con la misma ropa, solo que la fecha decía 18 de octubre de 1997. Me fui directo a la estación de policía más cercana. Les conté lo que pasó. Pensaron que estaba drogado o enfermo. Uno de los agentes, al oír la historia, me pidió que repitiera el nombre del niño. ¿Emiliano qué?, preguntó. No me dijo su apellido. El agente se puso serio y llamó a otro policía más viejo. Este me miró fijamente. Hace como 25 años, dijo, un niño desapareció en esta zona. Iba rumbo a casa de su abuela. Salió de la escuela, tomó un taxi, y nunca más se supo de él. Lo último que dijeron fue que vestía uniforme escolar y traía una mochila roja. ¿Cómo se llamaba? Emiliano. Emiliano Ramírez. Sentí que se me venía el mundo abajo. Dicen que el taxista que lo recogió esa noche jamás regresó a su casa. Nadie sabe quién era. Solo apareció el coche abandonado días después, con la puerta trasera abierta, y la mochila del niño adentro. Me quedé en silencio, helado. No podía ser una coincidencia. ¿Era él? ¿Había subido a mi taxi? ¿Y por qué? Esa noche no pude dormir. Ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro en el espejo retrovisor. Esa mirada no me dejaba en paz. Una semana después, decidí no seguir manejando. Vendí el taxi, borré la app y empecé a trabajar en otra cosa. Pero a veces, cuando salgo tarde de casa, juro que escucho una vocecita detrás de mí que dice, «Me lleva, por favor». Y cuando volteo, no hay nadie. O eso quiero creer. Historia número 5. El niño del asiento trasero. Me llamo Arturo y manejo taxi en la Ciudad de México desde hace más de 15 años. He visto cosas raras, borrachos hablando solos, tipos sangrando, mujeres llorando por un desamor. Pero nada me había preparado para esa noche en que recogí a un niño, solo, en medio de la madrugada. Era martes, casi las 2 de la mañana.
Había terminado de dejar a un pasajero en Mixcoac y estaba por apagar la aplicación cuando llegó un nuevo servicio, recogida en la colonia San Pedro de los Pinos, destino, Calzada de Tlalpan. La tarifa estaba alta por la hora, así que acepté. Al llegar al punto de encuentro, no había nadie. Era una calle angosta, flanqueada por edificios viejos. Estaba por cancelar cuando vi a alguien salir de una sombra. Era un niño, no tendría más de 8 años, con uniforme escolar y una mochila roja. Caminaba con paso tranquilo y se subió a mi taxi sin decir una palabra. ¿Tus papás vienen contigo?, pregunté sorprendido. No, voy solo, me respondió con voz muy suave. Lléveme, por favor. ¿Seguro que estás bien? ¿Dónde están tus papás? En casa, pero ya no me esperan. Dudé en arrancar. Algo dentro de mí me decía que eso no era normal, pero su mirada me desarmó. No parecía asustado, ni molesto, solo, triste, una tristeza que pesaba. Está bien, le dije. Vamos a Tlalpan. Durante el trayecto, intenté sacarle conversación. Le pregunté su nombre, su escuela, por qué andaba tan tarde, pero sus respuestas eran breves y vagas. Dijo que se llamaba Emiliano, que iba a casa de su abuela, que no tenía sueño. Entonces, mientras íbamos por Avenida Revolución, vi algo en el espejo retrovisor que me heló la sangre. El cinturón de seguridad no estaba abrochado, pero el niño no se movía. Estaba flotando ligeramente sobre el asiento. Me giré bruscamente. El niño me miró directo a los ojos. Tenía una mirada fija, sin expresión. No estaba enojado, pero tampoco era una mirada normal. No parpadeaba. ¿Todo bien?, le pregunté, intentando mantener la calma. ¿Usted tiene hijos?, me respondió, con voz más baja que antes. Sí, tengo una hija. ¿Por qué? ¿Y si un día desapareciera? ¿Y nadie la buscara? No supe qué responder. La piel se me erizó. A veces, continuó, los niños se pierden, ¿sabe? Pero lo peor no es eso. Lo peor es cuando se olvidan de ellos. El silencio se volvió insoportable. Empecé a sudar frío. Mi respiración se aceleró. Sentía que el aire dentro del taxi era cada vez más pesado. ¿Emiliano?, dije, tratando de sonar tranquilo. ¿Estás bien?, no respondió. Lo miré de nuevo. Ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío. Frené de golpe en plena avenida. Bajé del coche y revisé todo. Nada, nadie, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. La mochila roja también había desaparecido. Volví al volante temblando. La aplicación seguía marcando que el viaje estaba en curso. Decidí terminarlo ahí, forzar el cierre, pero no pude. La pantalla se congeló. Luego, parpadeó y mostró algo extraño, una foto en blanco y negro. En la imagen, se veía el interior de mi taxi, con un niño sentado atrás. Emiliano, con la misma ropa, solo que la fecha decía 18 de octubre de 1997. Me fui directo a la estación de policía más cercana. Les conté lo que pasó. Pensaron que estaba drogado o enfermo. Uno de los agentes, al oír la historia, me pidió que repitiera el nombre del niño. ¿Emiliano qué?, preguntó. No me dijo su apellido. El agente se puso serio y llamó a otro policía más viejo. Este me miró fijamente. Hace como 25 años, dijo, un niño desapareció en esta zona. Iba rumbo a casa de su abuela. Salió de la escuela, tomó un taxi y nunca más se supo de él. Lo último que dijeron fue que vestía uniforme escolar y traía una mochila roja. ¿Cómo se llamaba? Emiliano. Emiliano Ramírez. Sentí que se me venía el mundo abajo. Dicen que el taxista que lo recogió esa noche jamás regresó a su casa. Nadie sabe quién era. Solo apareció el coche abandonado días después, con la puerta trasera abierta, y la mochila del niño adentro. Me quedé en silencio, helado. No podía ser una coincidencia. ¿Era él? ¿Había subido a mi taxi? ¿Y por qué? Esa noche no pude dormir. Ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro en el espejo retrovisor. Esa mirada no me dejaba en paz. Una semana después, decidí no seguir manejando. Vendí el taxi, borré la app y empecé a trabajar en otra cosa. Pero a veces, cuando salgo tarde de casa, juro que escucho una vocecita detrás de mí que dice, «Me lleva, por favor». Y cuando volteo, no hay nadie. O eso quiero creer.
Y así termina este relato del más allá. ¿Qué opinas? ¿Crees que fue real las historias? ¿O piensas que hay una explicación lógica para todo esto? La verdad es que en México, la línea entre lo real y lo paranormal es muy delgada. Nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestros ancestros, todo se mezcla en un mundo donde lo inexplicable encuentra su lugar. Si estas historias te dio escalofríos, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos de terror cada semana. ¿Y tú? ¿Has vivido algo paranormal? ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Tal vez tu experiencia sea la próxima historia que relate aquí. Recuerda comentar una de las frases que aparecen en la descripción si llegaste hasta el final del video. Mientras tanto, mantente alerta cuando camines solo por la noche, porque después de lo que acabas de escuchar, tal vez ya no veas las cosas de la misma manera. Gracias por acompañarme en este viaje al más allá. Nos vemos en el próximo relato, si es que